Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar de los hidrogramas. Nuestro grupo está conformado por Guillermo Vargas, Nayibe Vela y quien les habla, Daniela Torres. Un hidrograma es una expresión gráfica que expresa caudales. Quiere decir que caudal es igual a f de x. Un hidrograma puede representar valores de caudales que se obtuvieron en un determinado tiempo. Al igual de esto, puede representar el área bajo la curva que recibió un volumen recibió. El hidrograma es la representación gráfica de las variaciones del caudal de una corriente respecto al tiempo según su orden cronológico. Entonces, dependiendo del cambio de la corriente en un tiempo determinado, entonces la gráfica va a variar. El área bajo la curva va a variar. Entonces, las diferencias entre un hietograma y un hidrograma es que la precipitación en el hitograma es efectiva en un solo punto, mientras que en un hidrograma el valor del área se ubica debajo de la curva. Entonces, las lluvias hacen que ocasionan que el agua se escampe en cuencas y esto cause escurrimiento. Y en cambio en un hidrograma todo va fluyendo. Los factores que influyen en la forma de un hidrograma son la magnitud de precipitación, la duración de la tormenta, el área de la cuenca, la forma de la cuenca y la capacidad de almacenamiento de la cuenca, que está la topografía, la cobertura vegetal y el tipo de suelo. Bueno, entre los componentes de un hidrograma, entonces se habla que el hidrograma tiene un comportamiento determinado ante un patrón específico de precipitación, pues esto se ve reflejado cuando se relacionan las condiciones fisiográficas de una cuenca y la relación de la lluvia escorrentida en ella. Como se puede ver en la gráfica, se observan como las curvas en donde se da la intensidad de la lluvia con respecto al tiempo, en donde se ve la precipitación efectiva, que es lo que genera el flujo superficial, y una curva de infiltración. También esa curva puede mostrar lo que son las pérdidas, que es la infiltración o la intercepción. Luego se ve en otras gráficas donde está el caudal con respecto al tiempo, en donde se da la escorrentía superficial directa, y también se puede determinar la línea de separación del flujo base desde el punto inicial hasta el punto en que termina. En este caso, esta curva del hidrograma se divide en A, B, C, D y E. Entonces, entre ellos se sabe que hay fases. Se encuentran 4 fases. La primera fase es donde se habla de que inicia la lluvia. Entonces ahí empieza a verse las lluvias precipitadas la precipitación y que es interceptada por la vegetación. Luego ahí se ve que es retenida por depresiones y tiene condiciones de baja humedad. En esta fase no hay escurrimiento superficial directo, sino que solo se puede dar si cae sobre el cauce directamente. Entonces, en esta parte, si la intensidad de las lluvias es mayor que la eficiencia de la humedad del suelo, habrá un aumento gradual del contenido de humedad en su zona de aireación. En la segunda fase es cuando se da una lluvia intensa. Entonces, después de que se saturan las depresiones superficiales, se da inicio a la escorrentía superficial directa, y el agua que se infiltra lo que hace es saturar la zona de aireación del suelo, lo que produce el escurrimiento subsuperficial y la percolación. Ahí en el gráfico se ve representada entre el punto A y B, que es la curva de concentración, en donde solo hay 3 componentes que contribuyen a la alimentación del caudal. Entonces, entre A y B se ve lo que es la escorrentía superficial directa, la precipitación sobre la corriente y el agua subterránea. En la tercera fase es cuando la lluvia continúa y llega al nivel máximo. Entonces lo que hace es que recarga y contribuye a que aumente el caudal. Entonces el caudal aumenta en el hidrograma hasta alcanzar el pico, que en este caso sería el punto C, en el cual se puede decir que toda la cuenca está contribuyendo al caudal reflejado por el hidrograma. Entonces se dice que desde el punto B hasta el punto D, además de los 3 componentes anteriormente mencionados en la fase, sigue contribuyendo al flujo superficial. Entonces dice que estos intervalos intervienen menos en la precipitación directa sobre la corriente, la cual debe haber cesado antes del punto D. En la cuarta fase se habla de las recuperaciones referidas en la fase previa al inicio de la precipitación, o sea, ya en la parte final. Desde el punto
D del hidrograma hasta el punto E, que sería el punto final donde ya se observa una curva de descenso, el cual el caudal se compone únicamente por flujo superficial y agua subterránea. Entonces ya como ese punto es el final, se determina como una escorrentía superficial que cesa, en donde ya se habla de una curva de agotamiento, y ahí solo se observa o sea, se da el caudal a las reservas de agua subterránea. Esta agua línea de agotamiento se obtendrá o sea, se podrá volver a tener en cuenta hasta que empiece otra vez la lluvia y comienza otra vez el ciclo. Entonces, un hidrograma dice que puede presentar picos múltiples, en donde hay aumentos o disminuciones de la intensidad de la lluvia, y, o sea, puede ser continuas, sincronizadas, o estas pueden variar dependiendo el componente del flujo. Entonces, digamos que en esta figura sería un hidrograma generado para dos lluvias, ya que tiene dos picos, y estas lluvias son consecutivas. Entonces, digamos que el caudal pico aumenta dadas las condiciones de saturación del suelo cuando ocurre la segunda lluvia. Entonces se ve la precipitación efectiva de la lluvia 1, que fue más aumentó, y luego volvió con la precipitación efectiva de la lluvia 2, lo que permitió determinar el flujo a base teniendo el tiempo de caudal, intensidad y tiempo. Todos los métodos de separación de componentes de un hidrograma, pues hay varios métodos de separación. Ahí nosotros vamos a separar básicamente la escorrentía superficial con la escorrentía directa, con la finalidad de pues establecer la precipitación efectiva que se generó sobre la cuenca, en lo cual se va a convertir en una escorrentía superficial directa. El primer método de separación es con una línea recta. Esta se traza desde un punto A hasta un punto E, ya que pues el punto A es cuando el hidrograma ya empieza a mirar o empieza a contar concentraciones de precipitación dentro de la zona de la cuenca, y en el punto E es cuando ya se escurre totalmente y comienza la línea de descenso. La separación, el segundo es la separación de componentes por el método de dos líneas rectas. En esta se hace una línea perpendicular pues al punto máximo que llegó el hidrograma. Esta es como una línea base que se tiene para luego encontrar en el punto desde el punto A hasta la línea base y desde el punto E hasta la línea base. Este es trazando una prolongación, pues como ya lo había dicho, desde la curva de agotamiento, y en lo anterior espérate. Que se vea Ya. naturality. El tercero es el método de separación de componentes por el método de la línea curva. Esta se tiene que realizar por medio de la tangente desde la línea desde que se comenzó el hidrograma hasta que se finalizó. En esta se hace como una prolongación de esas líneas, y con la línea tangente pues se traza una línea curva. Esta también sirve pues para separar la línea superficial y la línea base. Para hallar como la curva que se tiene de la línea de separación, se tiene el método visual, que es el menos preciso, y consiste en localizar el punto E mediante la observación de la parte de la curva del descenso y agotamiento del hidrograma. Normalmente este punto E es tomado como el de máxima curvatura entre estas curvas, de tal manera que el periodo del tiempo entre el pico del hidrograma y el punto E sea igual al número de días u horas según la escala de tiempo que se haya manejado. O hay un método empírico de Lindsley que propone una fórmula de n es igual a 0.827 por el área a la 0.20. N es el tiempo entre el pico del hidrograma y el punto E, y A es el área de la cuenca.
En la figura se puede mirar cómo se ubican los puntos y se puede determinar bien la curva de descenso y la curva de agotamiento. Esta es la bibliografía y muchas gracias.